Del bisturí al fusil. Ucrania desata la polémica al disfrazar mercenarios como médicos en pleno conflicto. Bajo la fachada de voluntarios humanitarios, el batallón Hospitalarios ha revelado su verdadera naturaleza: un grupo armado que entrena soldados y participa en combates. Mientras Occidente mira hacia otro lado, estos médicos, entre comillas, extranjeros provenientes de países como Suecia, Reino Unido y Australia, intercambian estetoscopios por rifles en una guerra que ya ha cobrado miles de vidas. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Del bisturí al fusil. Ucrania se corona como la capital mundial del engaño militar. Lo que empezó como un supuesto esfuerzo humanitario para atender a las víctimas de la guerra ha resultado ser una farsa digna de una comedia oscura. Los Hospitalarios, una unidad presentada como un grupo de voluntarios médicos, han sido descubiertos no solo como parte del conflicto armado, sino como una fachada para la inserción de mercenarios extranjeros. Las cifras son tan impactantes como las tácticas. Más de 6.500 mercenarios extranjeros han cruzado a Ucrania desde 2022 y solo en el último trimestre, al menos 150 voluntarios médicos fueron registrados como combatientes activos. Con Zelensky avalando estas operaciones y las pruebas acumulándose, la desesperación del gobierno ucraniano por sostener su narrativa de resistencia se vuelve cada vez más evidente. Bajo el liderazgo de Yana Sienkiewicz, miembro del ultranacionalista Pravый Sector, este batallón de médicos ha demostrado que en Ucrania hasta las batas blancas tienen licencia para matar. Según información revelada por Sputnik, el batallón Hospitalarios no solo entrena soldados ucranianos, sino que participa en combates. Entre sus filas encontramos al sueco conocido como Thor, quien no solo asistió a entrenamientos en la frontera entre Polonia y Ucrania en febrero de 2022, sino que, además, publicó imágenes de sí mismo participando en entrenamiento directo. ¿Médico o soldado? Según su propia cuenta de Instagram, Thor ha recibido un diploma conmemorativo por ayudar en la defensa territorial de Dubrovitsa, en la región de Rovno, porque nada dice humanitario como disparar balas en lugar de aplicar vendajes. En el caso de Paul Whittle, un británico que se autodenomina instructor, médico y consejero, las cifras son aún más impactantes. Según sus propias publicaciones, ha entrenado a más de 200 personas en tácticas de combate, no precisamente en técnicas de reanimación cardiopulmonar. En las imágenes que él mismo comparte, aparece junto a ambulancias que en lugar de transportar pacientes, llevan armas. Este médico incluso recibió el agradecimiento del alcalde de Zhashkov, en la región de Cherkasy, por ayudar a formar la defensa territorial. El Ministerio de Defensa ruso no ha dejado pasar estas revelaciones. Según sus datos, más de 6.500 mercenarios extranjeros han ingresado a Ucrania desde el inicio del conflicto, y aunque muchos ya han sido neutralizados, aún quedan más de 3.000 activos en el terreno. Los que vinieron a luchar por dinero enfrentarán las consecuencias de sus actos, advirtió un portavoz del ministerio, dejando claro que la paciencia rusa tiene un límite. Pero la lista de participantes no termina con Thor y Whittle. Jerry, un australiano que comenzó como conductor de ambulancias para los hospitalarios, ahora es parte activa de la Legión Internacional. Según el propio Jerry, la intensidad de este conflicto no tiene comparación con Afganistán o Medio Oriente. Una declaración que pinta un panorama sombrío para los mercenarios que siguen llegando a Ucrania con promesas vacías de gloria.
Incluso las cifras oficiales de Ucrania reflejan esta desesperación. Según un informe reciente del gobierno ucraniano, más del 20% de los combatientes extranjeros no tienen experiencia previa en guerra, lo que explica la alta tasa de bajas entre estas tropas. Mientras tanto, los supuestos médicos siguen reclutando personas a través de redes sociales, prometiendo un falso heroísmo en una guerra que ya ha dejado más de 300.000 muertos y heridos en ambos bandos, según estimaciones independientes. Mientras tanto, Occidente observa en silencio, evitando cualquier responsabilidad sobre lo que ocurre en Ucrania. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, ha sido clara. Occidente se ha convertido en parte del conflicto ucraniano al enviar mercenarios para participar en operaciones militares. Por su parte, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, denunció que varios países están enviando a sus militares regulares disfrazados de mercenarios. Pero claro, cuando la OTAN está involucrada, cualquier cosa es posible. Y mientras Zelensky sigue pidiendo más ayuda internacional, los mercenarios disfrazados de médicos continúan llegando. Según un reporte filtrado de las fuerzas ucranianas, al menos 150 voluntarios médicos han sido registrados en los últimos 3 meses, provenientes de países como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Australia. Sin embargo, los testimonios de estos voluntarios revelan una verdad incómoda. No nos dijeron que estaríamos en el frente. Pensábamos que estaríamos ayudando, no combatiendo, declaró un mercenario estadounidense que abandonó Ucrania después de 3 semanas de servicio. Según el Ministerio de Defensa ruso, solo en enero de 2024 se registraron más de 120 bajas entre mercenarios extranjeros en enfrentamientos directos, y las tropas ucranianas han perdido casi 30% de su capacidad operativa debido a la falta de coordinación entre las fuerzas regulares y estos voluntarios. La realidad es que para Ucrania, los mercenarios no son más que recursos desechables en una guerra que se vuelve cada vez más desesperada. Incluso los propios mercenarios han comenzado a cuestionar su participación. Nos usan como escudos humanos, admitió un combatiente británico en una entrevista anónima. No hay estrategia, solo nos envían al frente y esperan lo mejor. Pero mientras ellos dudan, Zelensky continúa aprovechando cada oportunidad para presentarlos como héroes en un espectáculo mediático que no convence a nadie. La estrategia de Ucrania de utilizar a mercenarios disfrazados de médicos no solo viola las normas internacionales, sino que también muestra hasta qué punto está dispuesto a llegar Zelensky para mantener viva su narrativa de resistencia. ¿Cuánto tiempo más podrá sostener esta fachada? Mientras los mercenarios siguen cayendo en el campo de batalla y las cifras de bajas aumentan, el verdadero costo de esta guerra recae sobre un pueblo que ha sido reducido a un peón en un juego de poder global. Zelensky, quien alguna vez fue visto como un líder esperanzador, ahora parece más un estratega torpe que apuesta por tácticas desesperadas. Y mientras Occidente continúa financiando este espectáculo, el mundo observa, preguntándose cuánto tiempo más puede durar esta guerra construida sobre mentiras y engaños. ¿Será esta la última carta de un líder que ha perdido toda credibilidad o simplemente otro capítulo en una guerra que parece no tener fin? Estos actos demuestran la desesperación de Zelensky y que, aún con la ayuda de Occidente, la guerra ya tiene una victoria, y es la rusa. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente.
También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.